¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Si me escuchas? Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Ahí me puedes escuchar? Ya vi el mensaje, ya lo vi. Es que no me abren, o sea, no puedo abrir los mensajes, pero sí veo la notificación. ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya está vendida, pues, pero hay que entregar los papeles. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Buenas tardes, profesor. Bien, aquí andamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal se la pasaron? Pues bien, bien, con trabajo y un poco de descanso, pero todo bien. Qué bueno, qué bueno. Muchachos, última clase del cuatrimestre del bloque para nosotros. Voy a cerrar rápido la clase y al final hablamos de comentarios, ¿ok? ¿Ya tuvieron oportunidad de ver la clase grabada? No, no, la última no. Bueno, voy a regresar un poquito. ¿Saben o habían escuchado alguna vez en sus vidas el nombre de Jean-François Lyotard? No, No, bueno, él este, es un filósofo francés que ¿saben en dónde empieza la edad moderna, históricamente hablando? la revolución industrial, ¿no? Ok, a partir de la revolución industrial empezamos a contar la edad moderna. Antes de eso, ¿qué había? La Edad Media, ¿no? Ok, la edad media. Bueno, partimos de la edad media, la edad moderna y después de la edad moderna, eh, la actualidad, ¿no? época contemporánea y después Ujú. la posmodernidad, ¿no? O podrían ser parte de lo mismo, ¿no? Después de la edad moderna, la posmodernidad, lo que viene después. El post es un prefijo que indica una secuencia, que es después. Ok, ahora, ¿qué opinan ustedes de la posmodernidad? Vamos a hacer una recapitulación. ¿Cómo se educaba en la edad primitiva? Empíricamente, Que con empíricamente, ujú. sigue. Sí, empíricamente, a veces a base de ensayo y error, este, pues sí,
no sé, ejemplo, pisabas una espina y aprendías que pues eso dolía, ¿no? Y que no sé qué hacer. Muy bien. ¿Y la educación? El fin de la educación, recuerdan que hablamos un poco que dependiendo de cada contexto, de cada época, de cada momento histórico, el fin de la educación iba a ser diferente, ¿no? En este sentido, el fin de la educación era sobrevivir, ¿no? Después, Así es. con la llegada de las primeras civilizaciones, era desarrollarse. Después tenemos la Edad Media. ¿Quién toma el control de la educación ahí en la Edad Media? ¿Y cómo era el tipo de educación? Lo toma la religión, Ok, bien. y y la educación era eclesiástica, Bien. Era sí, rígida, era cuadrada, era era rígida, únicamente sobre las creencias que, según cuentan los eh, evangelios, pues era lo que se permitía y lo que no se permitía hacer, ¿no? Los hombres sí, tenían permitidas ciertas cosas, las mujeres ciertas cosas, y con base en lo que los textos sagrados, por decirlo de alguna forma, de la religión católica cristiana, aceptaban o no, con base en eso nos comportábamos. Después de eso viene una época llamada el Rena, el Renacimiento. el Renacimiento, la Ilustración, en donde ya le empezamos a dar valor a lo que ha hecho el hombre, ¿no? A que el hombre también puede hacer cosas porque no por el hecho de ser una creación divina debe de obedecer siempre, sino tiene la capacidad de utilizar la razón a su favor y al favor de los demás. Ok, pasamos la Ilustración, pasamos el Renacimiento, viene la Revolución Industrial, la época moderna, empezamos a producir en serie y, a ver, permítame, y vamos a ver esta frase que es importante, ¿no? Permítanme tantito. Ojo con lo que dice, ¿eh? Lyotard nos dice una cosa, la modernidad, la época moderna, que estamos hablando desde ¿qué dijimos? La Revolución Industrial. Desde la Revolución Industrial. Dice Lyotard que la modernidad murió en Auschwitz. ¿Dónde es Auschwitz? Había un tren que te llevaba a Auschwitz. Sí, Hay muchas películas sobre eso. Es un evento histórico que marca un antes y un después en la historia de los seres humanos. Había un señor de un bigotito aquí. sí, ¿es Alemania? Así es en Alemania. No estamos hablando de qué momento histórico. El momento histórico es pues Hitler, ¿no? ¿La qué? Había, en la historia ya había una y después hubo La Segunda Guerra Mundial. la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué creen que Lyotard menciona que la modernidad murió en Auschwitz? ¿Lo que hacían durante ese contexto histórico estaba bien? ¿Qué mostró la Segunda Ah, Guerra Mundial? La peor cara de los seres humanos. humanos. ¿Qué hubo? Hubo muertes, hubo vejaciones, hubo asesinatos, ¿sí? Hubo un retroceso. Un retroceso, ¿ok? Entonces él dice que la modernidad ahí terminó. Él escribe un libro
o tiene varios, ¿no? Pero el que estamos abordando aquí, él habla de los relatos de emancipación. Habla, por ejemplo, ahorita nosotros estamos relatando algo. Si este relato se hace cada vez más grande, si nosotros aceptamos lo que estamos platicando, se va a hacer cada vez más grande. Y si se hace cada vez más grande, va a tener aceptación por una persona, se va a convertir en una nueva forma de pensar, que es lo que nosotros conocemos como una ideología. ¿Ok? Estas ideologías o estas formas de pensar o estos metarrelatos que trascienden más allá de una sola persona, eclosionaron, es decir, hicieron explosión y se repartieron alrededor del mundo en el siglo XX. ¿Ok? En la época moderna. ¿Cuáles son los sismos? ¿Se acuerdan de los sismos que platicamos hace algunas clases? El realismo, el marxismo, el idealismo, ¿sí? Que son corrientes filosóficas y en otras palabras filosóficas. más coloquiales, que son formas de pensar o de entender nuestra realidad. ¿Ok? El periodo de la posmodernidad, según Lyotard, después de la Segunda Guerra Mundial o al término de la Segunda Guerra Mundial, se considera la entrada o el inicio de la época posmoderna. Como el ser humano no tuvo un Dios que los amparara, se dieron cuenta que lo que hacían era producto de otros seres humanos. Estos metarrelatos de cómo puedo yo entender la realidad, decía, a ver, el holocausto no entra en el socialismo, ¿o sí? No, Ok, en el liberalismo, en el fascismo, en el cristianismo, no, ¿verdad? No entra en ninguno, o sea, no había manera para los seres humanos de que pudiéramos entender la realidad, lo que estaba pasando. Entonces, Lyotard dice que la sociedad o los seres humanos en general comenzamos a abandonar estos grandes relatos, como el cristianismo, el fascismo, el socialismo, el liberalismo, el idealismo, el marxismo, todos los sismos que ya platicamos. ¿Ok? Eso, ¿qué hizo? Que como el ser humano no tenía certeza de cómo entender la realidad, nos dimos cuenta que todo era parte de un conjunto, que todo era totalitarismo. Esa fue la forma en la que el ser humano entendió la realidad. ¿Ok? Entonces, ese totalitarismo, ¿qué nos dice? Que todos los relatos de emancipación tienen una entrada y una salida. ¿Ok? Por ejemplo, les voy a mencionar tres formas de entender la realidad y ustedes me van a decir su peor contra, ¿no? El cristianismo. Algo que no encaje con el cristianismo. La política, Por ejemplo, obediencia total, ¿no? ah, Si yo soy un buen cristiano de acuerdo a las leyes, me tengo que comportar de acuerdo a lo establecido. Ese es un camino de emancipación. Esa es una razón por la cual un ser humano no se quedaría por completo en esta forma, en este metarrelato. ¿Sí? sí. Ahora, la riqueza in extremis, la riqueza desmedida. Imagínense que somos ricos. Díganme una crítica o un contra. Una crítica, pues que son avariciosos, ¿no? Los ricos son avariciosos. Ok, porque y por ahí dicen, no, es que entre más tienes, Más más quieres. quieres, ¿no? Y esta es una vía de emancipación. Es decir, todos estos relatos que ya estaban establecidos en la historia de la humanidad pierden fuerza, pierden poder, pierden control sobre las personas, sobre la sociedad en sí misma. ¿De qué nos habla Lyotard?
que estos relatos han ido cayendo a lo largo de los años, desde lo que ya platicábamos, ¿no? Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. Ojo, otra forma de explicar la posmodernidad, según Lyotard, es el grado cero de la cultura contemporánea. Ya platicamos que en un inicio la educación era para sobrevivir, después para desarrollarnos, después fuimos sometidos a bueno, para aumentar la población, después fuimos sometidos a un yugo, después retomamos las artes, la belleza, tal, 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 tal. ¿Qué pasa con la cultura de nuestros días? Se va perdiendo. Ok, ¿por qué? Hubo algo en 1990 que tiene que ver con globos, que hizo que todos nos acercáramos más, pero también que nos distanciáramos más. ¿Los globos? La globa, La globalización. bien, la globalización. ¿Por qué se van perdiendo las culturas originarias? Porque hay acceso a la información de todo el mundo. Así es. Entonces, a ver, yo soy de Ecatepec. Aquí en Ecatepec no hay pueblos originarios, pero hay McDonald's, Burger King, Sambor, Suburbia, Palacio de Hierro, plazas. ¿Qué pasa? Que no estamos defendiendo nuestras culturas. Entonces él dice, bueno, si las culturas que son las encargadas de sostener estos metarrelatos están desapareciendo o no se están desarrollando, ¿qué va a pasar con estos relatos? ¿Qué pasa con el cristianismo? Se va perdiendo también. Se va perdiendo. ¿Recuerdan cómo inició el cristianismo? A través de una creencia de una persona y donde fue donde empezó a jalar a los demás que con eso se salvaban. Bien, a la muerte de Jesús de Nazaret en Roma, bueno, en Jerusalén, este, al ver el sufrimiento de la persona y al creer, y al, según lo narran los evangelios, al creer que realmente se había sacrificado al Hijo de Dios, la sociedad dijo, no, creo que yo sí me tengo que arrepentir y ya voy a creer en el Hijo de Dios, en este caso en Jesús, me voy a hacer Cristo o cristiano, este, y voy a dejar de creer en el otro Dios que creía. ¿Quién era? El César, en la figura de Poncio Pilatos, ¿no? Que era como su representante. Entonces, ¿qué pasó? Que dejaron de creer en los dioses politeístas que tenía el pueblo romano para empezar a creer en la existencia de un solo Dios. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues que 2024 años después, esto va en retroceso o en decadencia, ¿sí? De esto nos habla Jean-François Lyotard, de los relatos, específicamente de los relatos de emancipación, que el ser humano está emancipándose de estos relatos, que ya no cree en lo que todos sus antecesores creían y cómo es que estos están cayendo. Si les interesa, ahí les dejé ahorita se los paso, perdón, porque no lo mandó al grupo. Les voy a mandar el libro para que lo lean, está muy interesante y lo puedan leer. Después hablamos de Michel Foucault, es un filósofo francés, historiador, sociólogo y psicólogo. Nació en Poitiers, en Francia, 15 de octubre de 1926 y falleció en 1984. Profesor de varias universidades francesas, catedrático de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France, y su trabajo ha sido influido en importantes personalidades de las ciencias sociales y las humanidades. Pertenece a la época postmoderna. ¿Ok? Su principal reconocimiento académico es porque tiene estudios críticos de las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones y el trabajo de la sexualidad humana. Ok. ¿Qué vamos a ver de Foucault? Dos cosas, la arqueología y la genealogía. La arqueología se enfoca en el análisis de las condiciones históricas que permiten la emergencia de un discurso. Por ejemplo,
Yo voy a estudiar el Holocausto. Hay dos tipos de discurso en el Holocausto. El primero, ¿cuál sería? Sería si estamos a favor o no. Ejemplo, el Holocausto arroja dos tipos de discurso. El primero, un discurso de progreso, porque realmente la Segunda Guerra Mundial trajo progreso en algunas situaciones, sobre todo en las armamentistas y en las políticas, y un discurso de odio, ¿no? De decir, bueno, ¿a quién se le ocurrió este tipo de movimiento y por qué es que algunos lo aceptamos? A eso se refiere Foucault con la arqueología, ¿sí? La arqueología del saber. Vamos a analizar las condiciones del contexto histórico y cómo es que esas situaciones o esas actividades desarrollaron un tipo de discurso. El otro concepto principal en Foucault es la genealogía, en donde aquí no vamos a ver qué es lo que desencadenó, sino nos vamos a centrar en el análisis, ojo aquí, de las relaciones de poder que subyacen a un discurso. Es cuando entramos en debate, esa es la temática central. A ver, sí, Hitler hizo lo que hizo, pero porque quería desarrollar a su nación. Y algunos van a decir, no, 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 pero una nación no puede pasar por encima de otra nación. ¿Ok? Ya estamos viendo aspectos axiomáticos, aspectos moralistas de costumbres, de decir, bueno, estamos investigando el suceso, lo que ocurrió, y por qué creemos algunos que estuvieron bien y otros que estuvieron mal. Porque los que digan que están bien es porque están en la clase que está ejerciendo el poder para Foucault y para Marx, que lo retoma Foucault. La clase dominante es la que ejerce el poder. ¿Sí? En el ámbito de la educación, estas categorías pueden ser utilizadas como herramientas para investigar la historia y la pedagogía. Denme un ejemplo de arqueología y de genealogía. Arqueología podemos tomar en cuenta las teorías del aprendizaje, teorías de la educación. Bien. ¿Cuál sería el discurso? El discurso sería pues que son, a pesar de ser diferentes, pues son creadas para un mismo fin, ¿no? Este, son procesos, son bases, Ok, para que el ser humano pueda aprender. aprender, ¿no? Muy bien. ¿Y genealogía? Sobre cómo vienen los seres humanos. Sobre el estudio de esos discursos, muy bien. Sobre el estudio de esos discursos, porque a ver, ustedes pueden decir, ah, no, pues para mí la teoría indicada y la correcta es el aprendizaje significativo. Y alguien más puede decir, no, para mí la correcta es el ensayo y el error. Y otro puede decir, no, para mí la correcta es el aprendizaje sociocultural. Porque de acuerdo al contexto, a la arqueología del saber, se desarrolló así, en las mejores formas y tal, tal, y el discurso que arroja es de una sociedad progresista con base en estudios de la sociedad, por la sociedad y para la sociedad, fomentando una nueva cultura. Entonces nosotros en nuestra genealogía nos vamos a dar cuenta de el por qué estudiar el discurso. No solo voy a estudiar el objeto, sino a la persona que desarrolla el saber. ¿Sí me explico? Sí, como hacerle primero un común estudio, ¿no? ¿Cómo es la forma en que aprender? Ajá, en educación sería la forma, a ver, voy a estudiar de dónde vienes,
¿Por qué te comportas como te comportas? ¿Qué rol juegas dentro de tu entorno familiar? La relación que tiene tu discurso sobre el poder, porque a ver, yo les puedo decir, muchachos, esto que les estoy diciendo es la verdad, y no necesitan estudiar más. Y como yo asumo un rol hegemónico de autoridad, ustedes pueden decir, sí, que está bien, no pasa nada. Para que esto no suceda, Foucault crea una obra que se llama La decadencia del saber, que es una reflexión crítica sobre la relación entre el saber, referido como a la información y el conocimiento, y el poder, ¿sí? El poder físico y el poder intelectual de sometimiento y de hegemonía. Foucault critica la idea trascendental de la verdad, la oposición entre un discurso verdadero y un discurso falso como un sistema de exclusión. ¿Es lo mismo la verdad que el saber? No, No, A ver, imagínense que yo saqué esta diapositiva de una monografía de una revista de chistes. ¿Eso qué sería? ¿Verdad o saber? ese sería el saber, Ok, ¿y cuál sería la verdad? que investiguemos si realmente es cierta esa información. Ajá, y la verdad sería, bueno, mi docente no utiliza referencias bibliográficas, ¿no? Así es. Foucault nos invita a poner en duda toda la verdad. ¿A través de qué? De los saberes. El saber y la verdad, imaginen que son dos árbitros que están en constante lucha. El saber es un recurso que por su naturaleza es objeto de lucha política. ¿Por qué? Porque entre más sé, más se vuelven codiciados mis conocimientos. ¿Sí? Existe una relación entre el saber y el poder. ¿Por qué nosotros no somos los hombres más ricos del mundo? Nos falta nos saber falta más el saber. ¿Saber qué? Ya cómo ser sabemos los cómo hombres más funciona el ricos del mundo, ¿no? mundo. Nos Sí hace falta pasa que saber los cómo, hombres... Adelante, adelante. nos hace falta saber los principios para ser los hombres más ricos del mundo y de ahí hacia adelante. Ok, pero Nos hace nosotros falta ya la sabemos... escuela de economía. Ok. ¿Han escuchado hablar de las instituciones especializadas para ciertas familias? Que nada más si eres parte de esa familia puedes entrar a esa escuela, si no, no. Sí, Ok. ¿Creen que estudien lo mismo que nosotros? no, ¿Por qué? no, porque ellos están a una escuela especializada para ser los hombres más ricos del mundo, Es donde correcto. les Pertenecen, llenan el cerebro, su ideología y todo lo demás es muy diferente. bien, pertenecen a otro tipo de clase, a una clase con mayor poder. Y no, esa clase no ha perecido porque tiene una relación dialéctica entre su saber y el poder. Tienen el poder adquisitivo y hegemónico que solamente da el saber, el conocimiento, la riqueza y la toma de decisiones. Por ejemplo, en los cortometrajes o en las series nos ponen a las personas como si tuvieras que elegir entre el caso de los masones, ¿no? Que les piden eh, una ofrenda de algún familiar para que puedan acceder a un grado más alto, ¿no? Y nosotros decimos, ay, no, ¿cómo voy a matar a un familiar? Pero ellos dicen, ah, pues es un requisito que tengo que cumplir. Y su sello en la firma, ¿no? Así es. Son características totalmente diferentes. Sin embargo, independientemente de la clase social a la que pertenezcamos, el saber y el poder siempre tienen relación desde el punto de vista de Foucault. Podríamos alcanzar algún nivel económico y social teniendo
solamente uno. Siento que sí, si tuviéramos la escuela de economía. Bueno, o las clases de sobre la administración, ¿no? Ah, bueno, eso va en quinto cuatrimestre. Pero imagina que tienes el dinero y la manera de cómo utilizar el dinero a favor. Es más, imagina que eres el hombre más rico del mundo. ¿Crees que podrías ejercer poder sobre las personas? Sí, porque con el dinero los manipularías si ellos estuvieran ahí siempre al pendiente de todo, porque como tienes dinero, les das. Y en el momento que no les des, pues se acabó y también es porque se te acabó el dinero. Ok, eso que acabas de hacer, Pablo, es saber. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero a lo mejor tú dices, pues voy a curar el hambre en África, en eso me lo gasto. Se te acaba el dinero y otra vez ya eres pobre. Pero si tú dices, bueno, si los empiezo a manipular y voy a invertir 50 millones de dólares en ciertas personas para que me reditúen otros 300 millones de dólares y poder expandir mi territorio, ya es saber. A eso se refiere Foucault, con que el saber y el poder tienen una relación dialéctica. Va, son paralelas, son dos cosas totalmente diferentes por su naturaleza, este, pero van en las mismas direcciones. Siempre que se encuentran, ocurre algo. En términos más de nuestra clase social, va junto con pegado. ¿Sí? No Va se junto puede pero separar. separado. Ajá, sí. Es, ¿cómo dicen por ahí? Apretados pero no revueltos. Juntos, bueno, Sí, ¿no? Juntos pero no revueltos, ¿no? juntos pero no revueltos. ¿Sí se entiende la relación de Foucault? Sí, ¿Dudas? ¿Preguntas? No, pues prepararnos para el examen. Uy, el examen va a estar. Hombre. dificilísimo. A ver, espérenme tantito, ¿eh? Anótenle ahí. Guía de estudio. Discurso filosófico. Tipos de pedagogías. ¿Se acuerdan de esas? Pedagogía tradicional, marxista, liberadora, autoritaria, este, activa, pedagogía tecnológica, Sí, existencialista. fue la de nuestro proyecto. Ujú. Eso es lo que va a venir en el examen. ¿Qué necesitan estudiar ahí? ¿A qué se dedica cada pedagogía? Por ejemplo, si yo les digo, corriente pedagógica que se enfoca en el desarrollo integral de la persona, considerando al alumno como un ser valioso y digno de respeto. Inciso A, Humanista. pedagogía tecnológica. Inciso B, pedagogía existencialista. Inciso C, pedagogía personalista. Inciso D, pedagogía activa. Repito el reactivo. Corriente pedagógica que se enfoca en el desarrollo integral de la persona, considerando al alumno como un ser valioso y digno de respeto. Humanista. Si esa no la dije. Pedagogía tecnológica, existencialista o personalista. Esa. ¿Esa cuál? Si es la de la persona, ¿no? La estudia el ser humano y es bueno, se relaciona con. ¿Tú qué dices, Ángel? ¿Cuáles eran las respuestas? ¿Cuáles eran las respuestas? Pedagogía tecnológica, existencialista, No, personalista o activa.
Corriente pedagógica que se enfoca en el desarrollo integral de la persona, considerando al alumno como un ser valioso y digno de respeto. Tecnológica, Es la existencialista, personalista o activa. Es la personalista. Bien, bien, estabas bien, Pablo. ¿Sale? Así Ya ves, vienen me pone redactados. nervioso, güey, ya, o sea, No, así no, como no, que ahí tienen que leer, por eso les dejo el ejemplo, tienen que leer bien, bien, bien. Por ahí les dejo tips en cada una de ellas, les dejo un tip asociado a Pedagogía la respuesta. personalista. Dice ¿Sale? que coloca a la persona humana como centro de la reflexión filosófica. Ujú. sí señala a la persona. ¿Sale? Ahí vamos, ahí Ahí, vamos. ahí viene, así vienen. ¿Dudas, preguntas? Cerramos nuestro parcial. Un gusto haber trabajado con ustedes. Están muy Igualmente, avanzados en profe. algunos términos, ¿eh? Eso me da gusto. Espero que no lo dejen nada más ahí en la asignatura, sino que sigan ampliando su panorama filosófico. ¿Algo que quieran comentar antes de irnos? Hubiera estado bueno ver el dialismo. Sí, ¿verdad? Hacía falta Ah, no, más es nihilismo. nihilismo nietzscheano. Ahí. Pero a ver si en la que sigue. Sí, creo que sí es secuenciada, ¿no? Sí, esperemos. A ver qué dice este tec. Si no, ya nos daremos el tiempo de irlo platicando ahí. Si no tenemos clase, pues ahí nos conectamos y ya lo platicamos. Listo, muchachos, pues si no hay dudas, un gusto como siempre y cualquier situación, me echan un mensajito sin problema. Ahorita voy a borrar unos mensajes que tengo aquí porque ya está llena mi memoria y ya les voy contestando. Ya dijo Oli, Perfecto, profe. estamos pendientes. Listo, cuídense, que tengan un buen fin de Sí, semana. igualmente, excelente Igualmente. fin de semana. Cuídense.